¿Cómo van? Mi nombre es Julián Mateo Puentes y hoy abordaremos todo el tema de mi familia y la gastronomía que hay en cada una de ellas. Empezaremos hablando por mi familia materna. Esta familia tiene sus raíces en Medellín, Antioquia, ya que todos son paisas. La única que se radicó en Bogotá después de unos años de vida es mi madre. Las raíces que se le inculcaron a mi abuela de tradiciones y cultura también se transmitieron a mi tía y a mi madre después de unos años, así que ellas en su comida también preparan muchas cosas paisas. Aunque podemos decir que mi madre es la que menos cocina de toda la familia. Mi tía cocina, mi abuela cocina bastante, mi bisabuela ya no se encuentra con nosotros, pero mi madre no cocina mucho que digamos, no le sacó mucho el gusto a la cocina. Seguimos con mi familia paterna, que es la de la izquierda. Como mi abuela es hija única, puse de referente a mi abuelo. Mi abuelo tiene raíces totalmente bogotanas, pero aún así no sabe cocinar casi nada, ya que en su familia no le inculcaron la cocina. Por otro lado, a mi abuela sí le inculcaron bastante el tema de la cocina. Ella desde la edad de 8 años también le empezaron a inculcar y a enseñar cómo cocinar y cómo se debe cocinar para tantas o ciertas personas a las que ella le debía cocinar. A lo largo del tiempo, mi abuela fue transmitiendo esta información a mi tía y a mi padre. Mi papá no le sacó gusto a la cocina. Mi tía, por otro lado, sí le gusta cocinar. Sacó muchas recetas de mi abuela ya que ella cocina demasiado. También tiene raíces paisas. Ellos son de Medellín. Toda su familia es de Medellín y de Dorada. Entonces, lo que mayormente comieron era comida paisa y pescados por el río Magdalena que tenían muy cerca a la casa. Mis dos familias tienen historias bastante parecidas. A lo largo de su vida vivieron su infancia en el campo. Toda su vida fue en el campo. Iban a la ciudad muy poco y las ciudades no estaban tan urbanizadas como lo están hoy en día. Las tradiciones y las culturas seguían muy arraigadas a lo ancestral y a todo lo que les habían enseñado sus antepasados. Mis abuelas eran muy psicorrígidas, mis bisabuelas eran muy psicorrígidas, ya que sus esposos eran los que trabajaban y ellas eran las únicas que podían cocinar, o las niñas de la casa. Los hombres nunca tocaban ninguna escoba, ningún trapero o cocinaban. A mi abuela materna, al igual que a mi abuela paterna, le enseñaron a cocinar a la edad de 8 años. A sus 12 años, ya a mi abuela materna le estaban dando la cocina una semana entera para que hiciera desayuno, almuerzo y cena para la familia y los trabajadores que trabajaban directamente en la casa o con el papá. Por otro lado, mi abuela paterna decía que se turnaban la cocina día tras día con las hermanas, ya que los hermanos, como comentaba, no cocinaban nunca. Ellos se dedicaban a trabajar o a hacer otros tipos de oficios. Mis dos abuelas, al ser de unas tradiciones iguales o similares, tenían un desayuno bastante parecido. Las dos concordaban que lo que más desayunaban era arepa paisa, que básicamente es una arepa de maíz molido y es asada. La bebida de estos desayunos era chocolate cruz o chocolate Lucker, que eran amargos y paisas, o aguapanela. Por otro lado, a mi familia materna le servían aguapanela y a mi familia paterna chocolate. Esto podía variar mucho en cada día. Una frase que nos describe bastante bien una tradición es la frase que decía mi bisabuela y era: ¿no han estado los traguitos, mija? Esta frase hacía alusión al primer tinto de la mañana, tinto que como ella millones de colombianos se deleitan todas las mañanas tomándolo. Estas frases, también conocidas como las de vamos por un tinto, mija vamos a tomar tinto, venga y se toma un tinto en mi casa, se siguen usando aún hoy en día, ya que el tinto sigue siendo una forma para encontrarse y reunirse con la familia o los amigos. No era muy común que comieran huevos al desayuno para acompañar dichas arepas. Comúnmente usaban quesos, porciones de quesos o cuajadas hechas directamente en la casa, o también usaban algo llamado hogao, que era básicamente tomate, cebolla y ellas le echaban cilantro. Otras comidas más arraigadas a la hora del almuerzo eran los frijoles, algo que no puede faltar en la comida paisa. El frijol, ellos lo hacían básicamente con coles y mis abuelas me decían que muchos de los paisas los hacen así, la col precisamente para que el frijol coja espesor. Dichos frijoles comúnmente los acompañaban con pata o con pezuña para que este le diera mucho más sabor al plato. Otro alimento que usaban para espesar era el plátano verde. Este a su vez también agregaba sabor al plato.
También me decía que se comían muy caldudos o tipo sopa. Otro plato que podemos encontrar en esta región es la mazamorra. Este maíz se ponía en un pilón y con la ayuda de mazos se destrozaba, se quitaba su cáscara, que se le dice afrecho, se lavaba, se pitaba y se le agregaba leche o panela y así quedaba la mazamorra. Este tipo de platos como la mazamorra la podían comer a cualquier hora del día, porque a cualquier hora se podía servir y las madres era lo que les servían cuando tenían hambre o en sus onces. Después de la cocción de la mazamorra queda algo llamado el claro antioqueño. A este se le agrega panela o se puede tomar solo con leche y azúcar. También lo acompañan con pan, es una bebida refrescante para ellos. Otra bebida refrescante era el agua de panela a cualquier hora del día. Era agua panela con limón y ya. Otro plato infaltable en la gastronomía de los paisas era el sancocho. Si no se comía sancocho, se comían frijoles, pero estos eran los dos platos del menú del día de todas las semanas de estas casas. Este sancocho lo acompañaban con papa, yuca, arracacha sobre todo, zanahoria, gallina o hueso si no había para la gallina. También se acompañaba con mazorca, pero la mazorca era algo muy opcional en esta zona del país. Un plato muy esperado por los niños eran los dulces. Estos podían ser melcochas o también llamadas velitas, que estaban hechas a base de panela y coco. Este se hacía de esa forma. Otro dulce infaltable por estas tierras son las solteritas. Las solteritas son galletas dulces crocantes y de color naranja. Se comen comúnmente solas. También se las puede acompañar con una crema que se le lleva encima o con muchas frutas o acompañantes. Estas eran las comidas típicas o tradicionales que comía mi familia en sus tiempos. Con esto creció mi mamá, con esto creció también mi papá porque ambos eran paisas. Además, mis papás, como lo comenté al principio del video, no les gustó cocinar, nunca fueron amantes a la cocina. Y mis tíos tampoco. Las únicas que cocinan mucho en la casa son mis abuelas y cocinan los platillos que estoy mencionando. También tienen pues un sazón bastante diferente al que uno comúnmente prueba en Bogotá. Muchísimas gracias a todos y este fue mi video y mi familia.